39. Vamos a iniciar el segmento Historia de Argentina con Leonardo Castañino. Castañino ya está preparado, ya ingeniero, historiador. Ya estaba por montar el caballo, ya se subió también. Y ya ahora viene al galope. Adelante, ingeniero. Bueno, habíamos hablado veníamos hablando de la relación entre Rosas y San Martín, que empezó, digamos, como para ubicarnos un poco en el tema, los que no escucharon los programas anteriores. Primero, los antecedentes de Rivadavia, todo el complot que le hicieron durante la campaña libertadora, los caudillos que lo apoyaron, Estanislao López, etcétera. Después, cuando está por asumir o asume Rosas, que San Martín desde Europa le empieza a escribir a los amigos, opinando o incluso intuyendo que debía venir un gobierno fuerte y de brazo vigoroso para mantener la unidad de las provincias. Después el otro digamos, espacio que hubo fue cuando fue gobernador, que ahí empezó a apoyarlo casi directamente, si bien le escribía a los amigos, y después incluso durante el primer y segundo gobierno que le escribía a los amigos con criticando la debilidad, con palabras elogiosas hacia el gobierno de Rosas, y criticando un poco la debilidad de Balcarce y Viamonte en el interín de los dos gobiernos. Después, durante el segundo gobierno y sobre todo durante el bloqueo anglo-francés, que ahí empieza después a cartearse directamente con Rosas y le agradece con qué honor había defendido el honor de la República, etcétera, con qué tenacidad, incluso le lega el sable. Después ya exiliado, él seguía exiliado, pero mientras estaba allá fue Sarmiento a visitarlo y hablarle mal de Rosas, hablarle mal de Rosas, que ahí él pensó que San Martín lo iba a criticar y San Martín le dice: no, ese tirano que los unitarios odian tanto, tal malo no debe ser si hace 20 años que gobierna ese país, a pesar de todas las trastadas que le han hecho, en fin, una serie de cosas le dice. Tengo el párrafo, si querés lo puedo leer, pero ya lo leí la vez pasada. Entonces, a raíz de eso, Sarmiento viene, digamos, desilusionado y despechado, y lo critica a... Sí, un poco lo trata de viejo chocho, va. Sí, que estaba con senil, la idea confundida, y la que... mirada perdida y una serie de cosas, que era un pavo en una que palabra. Se le confundían las ideas y los enemigos, que veía fantasmas extranjeros, una serie de cosas realmente feas, digamos. Bien, ¿no? Pero bien liberal, porque acá cuando Perón hablaba de la sinarquía, todos los liberales decían, ¿y qué onda? ¿Pero qué eso qué? Y hoy está, la globalización es un hecho. Es que lo que dijo Sarmiento 50 años antes Perón habló de la sinarquía. Sí. Lo que dijo Sarmiento era bien de él, porque Sarmiento era un bocón. ¿Viste? Se salía de las casillas y decía cualquier Y le gustaba ir a la lechería también. Sí. ¿Y cómo? Entonces después, que es la parte, digamos, final que me faltaba, es cuando cuando San Martín se despide directamente por correspondencia, poco tiempo antes de su muerte. Por ejemplo, el 2 de noviembre de 1848, en una carta que le escribe directamente a Rosas, le dice: a pesar de la distancia que me separa de nuestra patria, usted me hará justicia de creer en que sus triunfos son un gran consuelo para mi achacosa vejez. Así es que he tenido la verdadera satisfacción, dice San Martín, al saber el levantamiento del injusto bloqueo con que nos hostigaban las dos primeras naciones de Europa. Esta situación es tanto más completa cuanto el honor del país no ha tenido que sufrir, y por el contrario presenta a todos los nuevos estados americanos un modelo a seguir. Jamás he dudado que nuestra patria tuviese que avergonzarse de ninguna concesión humillante, presidiendo usted sus destinos, dice San Martín. Y en otro párrafo dice: esta opinión demostrará a usted, mi apreciable general,
que al escribirle lo hago con la franqueza de mi carácter y la que merece el que yo he formado de usted. Por tales acontecimientos recibe usted y nuestra patria mis más sinceras enhorabuenas. Y después, al poquito tiempo, en una carta que 3 meses antes de la muerte, que le escribe de nuevo, se despide de Rosas, que él nunca lo había conocido, se conocían únicamente por correspondencia. Entonces, el 6 de mayo de 1850 le escribe una carta que en uno de sus párrafos decía: como argentino me llena de un verdadero orgullo al ver la prosperidad, la paz interior, el orden y el honor restablecidos en nuestra querida patria, y todos esos progresos efectuados en medio de circunstancias tan difíciles que en pocos estados se habrán hallado. Por tantos bienes realizados, yo felicito a usted sinceramente, como igualmente a toda la Confederación Argentina. Que goce usted de salud completa y al terminar su vida pública sea colmado sea colmado del justo reconocimiento de todo argentino. Son los votos que hace y hará siempre a favor de usted su apasionado amigo y compatriota que besa sus manos. QBSM, la abreviatura que ponía. Ahora vos fíjate que San Martín le desea que el justo reconocimiento de los argentinos, que Mitre por todos los medios intentó ocultar, porque primero Mitre escribía historia de Belgrano, la Divina Comedia, todo, pero de Rosas no decía nada. Entonces, cuando Saldías le propone estudiar la historia de Rosas, él lo incentivó, Mitre. Pero claro, que lo incentivó, ¿por qué? Porque Saldías era liberal y entonces pensaba que lo iba a degradar o a denostar a Rosas. Pero Saldías, ¿qué hizo? Empezó a leer documentos, periódicos de la época, todo, se fue a Inglaterra, miró los papeles que le prestó la hija de Rosas y escribió la historia de la Confederación, que primero se llamaba Rosas, me parece, con Z incluso. Después la llamó Historia de la Confederación. Y el primer escrito creo que lo había hecho en 2 tomos y se los mandó a Mitre como una muestra de lo que el trabajo que había hecho. Y Mitre se agarró una rabieta de la Gran 7 y dijo que dice, pero se lo criticó, no le habló por teléfono, no había teléfono, por eso, no le habló por celular, lo publicó, lo hizo público directamente y dijo que había escrito que no había respetado los nobles odios. Los nobles odios. Sí. Así que el odio era noble. Que era una cuestión, para él la historia es una cuestión de odio o no odio. O pasiones. Y Saldías en realidad le tapó la boca, porque le dijo, yo la historia la escribí en honor a la verdad, no a los nobles odios. Y ahí, a raíz de eso, en realidad Saldías yo creo que fue uno de los primeros revisionistas. A partir de ahí se empezó a... Y vos fíjate cómo son las cosas, que murió, después prácticamente hasta hace poco no se sabía ni dónde lo habían enterrado. Que lo enterraron, estaba enterrado en Tigre. Sí. San Fernando. San Fernando. Que hace poco se cumplieron 100 años e incluso fue, no sé si la nieta. Sí. No, aparte fue Turone. Claro. Le rindió un homenaje. Es que él fue el que descubrió, y si no sabía... Yo no puede concurrir porque había ido a Córdoba, si no hubiese estado. Sí. Así que bueno, muy bien. Esa es más o menos la historia de la relación entre San Martín y Rosas, que tanto los unitarios no solamente lo han ocultado, sino que a mí, hasta personalmente, por medio, sí, no, él le dio la espada, pero no lo quería, después que no lo quería, acá... No, inclusive las cartas que le mandaba a su amigo Guido. Pero claro... Era siempre de elogios hacia Rosas. Hacia el gobierno de Rosas. Demostrado eso. Lo comparaba como uno de los grandes hombres de América, de los estadistas más grandes que ha habido
en América. Hay un libro de Oscar Zulé que se llama Relaciones entre Rosas y San Martín, interesantes. Algunos de esos párrafos de lo que yo leí está de mi libro, o si no he sacado alguno del libro de él. ¿Qué libros tiene usted a la venta, ingeniero Leonardo Castañino? Juan Manuel de Rosas, Sombra y Verdades, que es de donde tomé esta parte, y después tengo de Rosas, La Ley y el Orden. También. Sombras y Verdades está reeditado. Reeditado, la segunda edición. El que lo quiera conseguir lo puede hacer. ¿Qué diferencia hay entre un libro y otro de Rosas? Es prácticamente el mismo, le corregí algunos errores. Entre La Ley y el Orden. El de Sombras y Verdades es más la parte personal de él, la personalidad de él. Uh-huh. En cambio, en el otro, hay algunas acciones de gobierno, por ejemplo, o cosas de él, por ejemplo, el descubrimiento de los asesinos de Quiroga, todo el relato que hace, cómo uh-huh. los investiga desde acá, digamos, por medio de documentación que recibe, cartas o gente que le cuenta cosas, hasta que los descubre totalmente y los trae y los hace juzgar. Después, bueno, de Heredia, cuando le vaticina que lo van a matar, de la guerra de Paraguay, cuando le piden la independencia y él se la niega. Uno sería más de la parte personal y de su personalidad, y otro de la parte más pública, digamos. Sí, en el primero están toda esa parte de retratos de Rosas, descripciones que otros hacen, la personalidad de él, la vida. Perfecto. Aparte tiene la guerra del Paraguay. La guerra de Paraguay, que fue posterior a eso, porque tiene mucha relación Rosas. Para mí, la línea, digamos, histórica sería Gaspar Rodríguez de Francia, que le propone hacer una confederación. Se lo niegan y él se aísla. Después, lo de Artigas fue un poco parecido, porque él propone en la Asamblea del año 13 hacer una confederación de provincias con la capital fuera de Buenos Aires. Le rechazan, le empiezan a hacer la guerra hasta que lo sacan. Y la tercera parte fue la de Rosas, que en muchos escritos, entre ellos en la Carta de Hacienda Figueroa, precisamente se plantea eso. Uh-huh. Para hacer una confederación, hay que hacer una confederación, pero para hacer una constitución, primero hay que organizar las provincias y fundar una nueva ciudad, como hicieron en Norteamérica, que fundaron Washington, lo dice con todas las letras. Rosas además había hecho el pacto del Pacto Federal de 1831, a la cual se empezaron a adherir las otras provincias, porque el primer pacto era Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. E invitaban a las demás provincias a adherirse. Y bueno, a Rosas le hicieron la guerra hasta que lo sacaron. Y entonces después vino la guerra de Paraguay, porque lo sacaron primero a Berro, que era del Partido Blanco, que era federal, lo reemplazó, intrigado por Mitre, lo reemplazó Venancio Flores. Hicieron la Triple Alianza y fueron contra Paraguay, que era el único país independiente que había quedado. Porque ¿qué pasó? Paraguay, al aislarse de las demás, y fíjate que no intervino ni siquiera en las guerras de la independencia, nada, al aislarse surgió, porque vendiendo sus propias materias primas, no contraía deuda. Y hasta aparte estaba industrializado. Claro, es que Paraguay necesitaba, que quería hacer un ferrocarril y ojo que había una avanzada tecnológica. Claro, también. pero él no traía a los ingleses para que hagan el alto horno. Él contrataba a un técnico o mandaba estudiantes a Inglaterra, paraguayos, que después venían a trabajar. Por eso surgió, y era el único país de América que no tenía deuda. Por eso se le fueron todos encima. Lo crucificaron. Era un mal ejemplo, digamos, para... Próximamente va a ser un libro sobre Artigas. Entonces estoy haciendo el de Artigas, que lo tengo casi terminado, y empecé a hacer uno que es un poco más sintético, digamos, que es unitarios y federales. Ese va a venir con un cuchillo incluido, por la duda. En vez de señalador trae un cuchillo, ¿viste? Un facón, como el que usted usa entre los dientes cuando... Sí, claro. Es la historia de los unitarios y los federales. Claro, es más o menos... O el libro va a ser mitad unitario y mitad federal. No, el de la parte unitario es cortito, ¿no? Una puteada y otra cosa. No,
Yo lo que quería dejar bien en claro, ¿qué es el federalismo y qué es el unitarismo? Y con eso es lo que va a tratar de reflejar. Eso es lo que quiero tratar de reflejar, y poniendo una breve secuencia, digamos, de precisamente lo que dije recién. Gaspar Rodríguez de Francia, Artigas, claro, y Rosas. Y podríamos llegar hasta hoy, con unitarios y federales. Sí, la verdad que ya ahora casi unitario solo queda, mira.